No fue casualidad, y tampoco fue inmediato. Cuando ocurrió, muchos pensaron que había sido cuestión de segundos, un cruce inesperado, un error de cálculo, el tipo de explicación que tranquiliza porque no obliga a mirar más atrás. Pero esa versión ignora algo fundamental. El momento no apareció solo, fue elegido. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. El lugar estaba en su estado habitual, la luz era estable, el ambiente, predecible. Nada indicaba urgencia, nada sugería peligro. Y justamente ahí está el error más común, creer que el riesgo siempre anuncia su llegada. El animal no actuó cuando había ruido, no lo hizo cuando el movimiento era constante. Esperó a que la atención bajara, a que la rutina tomara el control, a que los gestos humanos se volvieran automáticos. Porque hay una diferencia enorme entre presencia y oportunidad, y la oportunidad solo aparece cuando la vigilancia desaparece. Ese día, todo encajó. Las personas no estaban distraídas, estaban confiadas. Es distinto. La distracción es caótica. La confianza es ordenada, predecible, repetitiva, y lo repetitivo crea patrones fáciles de leer. El animal observó esos patrones antes de actuar, no con intención consciente, sino con experiencia, con memoria acumulada. Sabía cuando la mirada se apartaba, cuando el cuerpo se relajaba, cuando el entorno dejaba de ser hostil. El momento elegido no fue el más ruidoso, fue el más silencioso, porque el silencio no significa ausencia, significa control. Y cuando el entorno entra en ese estado, quien conoce el lugar entiende que es ahora o nunca. Quienes estuvieron ahí no percibieron el cambio de inmediato. Nadie lo es. La transición entre seguridad y peligro no siempre es brusca. A veces es suave, tan suave que se confunde con normalidad. El error humano fue pensar que nada estaba pasando. El acierto del animal fue saber que sí en sí. Esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde donde estás viendo y qué hora es ahora mismo. Porque entender por qué no fue casualidad requiere abandonar la idea de impulsividad. Requiere aceptar que hubo una lectura previa del entorno, que alguien o algo supo esperar y que el momento elegido no fue el más evidente, sino el más conveniente. El ataque no comenzó cuando ocurrió, comenzó mucho antes. Comenzó cuando la rutina se impuso sobre la atención, cuando el lugar dejó de ser observado y pasó a ser asumido, cuando la seguridad se volvió un hábito, no una acción consciente. Ahí fue cuando el momento empezó a construirse, y cuando finalmente llegó no hubo prisa, solo ejecución, porque lo que elige el momento no necesita apurarse, solo necesita saber esperar. El animal observó antes de actuar, siempre lo hace. No apareció de forma repentina, ni se dejó ver cuando la atención estaba alerta. Su presencia fue anterior, discreta, casi invisible. Estuvo ahí, mientras todo parecía normal, mientras las conversaciones seguían su curso, mientras los movimientos humanos se repetían sin variación. Observar no significa mirar fijamente, significa registrar. Cada paso, cada pausa, cada gesto automático fue parte de una lectura constante. El animal no necesitaba entender intenciones, solo necesitaba reconocer ritmos, saber cuándo alguien se detenía, cuando se separaba del grupo, cuando el cuerpo se relajaba lo suficiente como para dejar de reaccionar con rapidez. Ese proceso no duró minutos, duró días en la familiaridad humana con el lugar. Facilitó todo. Quienes regresan a un espacio creen conocerlo, creen haberlo descifrado, pero esa confianza elimina la cautela que acompaña a lo desconocido, y la cautela es lo único que rompe un patrón. El animal notó cuando las visitas se volvieron previsibles. Mismos horarios, mismos recorridos, mismos puntos de pausa. La repetición crea una especie de mapa invisible, que no está marcado en el suelo, sino en el comportamiento. Y ese mapa fue leído con precisión. Nada de esto fue consciente en términos humanos. No hubo planificación deliberada. No hubo aprendizaje. Hubo una comprensión progresiva de que funcionaba y que no. El animal no eligió el momento más fácil, eligió el momento correcto. Porque el momento correcto no es cuando alguien está solo, es cuando alguien cree que no necesita mirar alrededor. Cuando la presencia humana se siente dominante, cuando la posibilidad de reacción disminuye sin que nadie lo note. Ese instante es breve y pasa desapercibido. Durante ese tiempo, el entorno también colaboró. Los sonidos habituales cubrieron cualquier desplazamiento. La luz natural redujo contrastes. El espacio ofreció rutas conocidas. Todo estaba alineado para que la acción pasara inadvertida hasta que ya fuera demasiado tarde. Después del ataque, muchos dijeron que fue rápido, que no hubo tiempo de reaccionar. Y tenían razón, porque el tiempo de reacción ya había sido consumido antes,
durante la observación silenciosa que nadie percibió. El ataque no fue una sorpresa, fue la conclusión lógica de una lectura constante del comportamiento humano. Y cuando alguien elige el momento con esa precisión, no deja margen para el azar. La confianza humana creó la oportunidad, no el descuido, no la imprudencia evidente. La confianza es más sutil, se construye con el tiempo, con experiencias que no salen mal, con la sensación progresiva de que el entorno ya no representa una amenaza real. Y cuando esa sensación se instala, el comportamiento cambia sin que nadie lo note. Las precauciones se vuelven flexibles, las reglas opcionales, la atención intermitente. Nada de eso parece peligroso en el momento. Al contrario, se siente como control, como dominio del espacio, como prueba de que el lugar ha sido comprendido. Pero para quien observa desde fuera, esa confianza es una señal clara. El animal no reaccionó a un error puntual, reaccionó a una constancia. Día tras día, las mismas personas repitieron los mismos gestos, se movieron con seguridad, bajaron la guardia en los mismos puntos, se detuvieron en los mismos lugares. El patrón se volvió tan estable que dejó de requerir confirmación. Ese fue el verdadero error, porque cuando el comportamiento se vuelve predecible, deja de ser defensivo. La defensa no está en la fuerza ni en la velocidad, está en la imprevisibilidad. Y eso fue exactamente lo que se perdió. El momento elegido no fue aquel en el que alguien se alejó demasiado, ni cuando quedó completamente solo. Fue cuando la seguridad era máxima, cuando nadie esperaba nada, cuando la reacción sería más lenta porque la mente no estaba preparada para interrumpir la rutina. La oportunidad no se creó en segundos, se construyó lentamente. Cada vez que nada pasaba, la confianza crecía. Cada vez que el lugar no reaccionaba, se asumía que no reaccionaría nunca, y esa suposición se convirtió en una certeza compartida, hasta que dejó de serlo. El animal eligió actuar cuando esa certeza era absoluta, cuando nadie sentía urgencia, cuando los movimientos eran fluidos y despreocupados, porque ahí es donde la respuesta humana es más lenta. Después, Manny se preguntaron qué habían hecho mal en ese instante específico. Buscaron una causa inmediata, un gesto concreto, un error puntual. Pero el error no estuvo ahí, estuvo en todo lo anterior. La oportunidad no nació del accidente, nació de la confianza acumulada, y cuando la confianza reemplaza a la atención, el momento perfecto deja de ser visible, hasta que ya pasó. Cuando el entorno se alineó, ya no quedaban variables sueltas, todo estaba en su lugar. La luz no era intensa ni insuficiente, era la justa para que las sombras se mezclaran con las formas. El sonido ambiente no era silencio absoluto, pero tampoco distracción. Era ese punto intermedio, donde nada destaca demasiado, donde todo parece normal. Ese tipo de entorno no llama la atención humana, pero favorece a quien ya está atento. El espacio ofrecía rutas conocidas, nada nuevo, nada que obligara a mirar dos veces. Cada trayecto había sido recorrido antes, cada ángulo asumido, y cuando el espacio deja de sorprender, la mente baja la guardia. El animal no necesitaba adaptarse, el entorno ya estaba adaptado. La dirección del viento, la posición del sol, el movimiento regular de las personas, pequeños factores que por separado no significan nada, pero juntos crean una ventana breve e exacta, irrepetible. Ese fue el momento elegido. No hubo apuro, no hubo duda, porque cuando todas las condiciones se repiten como han sido observadas, actuar deja de ser un riesgo. Se convierte en una consecuencia lógica. La noche anterior había sido una prueba. Esta vez era confirmación. Las personas no notaron el cambio porque no hubo un cambio visible. El entorno no se volvió hostil de golpe. No hubo señales evidentes, solo una transición imperceptible entre control humano y control natural. Y esa transición siempre pasa desapercibida. El animal no irrumpió en el espacio, esperó a que el espacio se abriera solo. Cuando ocurrió, la reacción humana fue tardía, no por falta de capacidad, sino por falta de preparación mental. Nadie reacciona rápido ante algo que no espera, y nadie espera lo que cree haber descartado. Después, al reconstruir los hechos, muchos señalaron detalles que parecían obvios a la luz en el lugar. La hora, pero esos detalles solo se vuelven claros cuando ya es tarde. Antes eran parte del paisaje. El entorno no traicionó a nadie, solo fue leído de forma distinta. Quien eligió el momento entendió que no hacía falta forzar nada, que cuando todo se alinea, la acción fluye sin resistencia, sin ruido, sin margen de error. Y así, sin aviso, el equilibrio cambió de manos. El ataque duró segundos, la preparación, mucho más para quienes lo vivieron,
Todo pareció instantáneo, un antes y un después, separados por un lapso mínimo. Pero esa percepción es engañosa. Lo rápido fue el desenlace, no el proceso. Lo que ocurrió en esos segundos llevaba tiempo, gestándose a nada, se improvisó. Cada intento previo, que no ocurrió, fue parte del aprendizaje. Cada aproximación interrumpida, cada retirada silenciosa, cada espera innecesaria, todo sirvió para ajustar el momento exacto. Porque elegir cuándo no actuar es tan importante como decidir cuándo hacerlo. El animal no buscaba probar suerte. Baskerville, la noche anterior, había mostrado límites, había revelado que movimientos humanos eran automáticos y cuáles aún conservaban alerta. Esa información no se olvida, se almacena, se compara, se usa después. Por eso esta vez no hubo vacilación. El desplazamiento fue directo, sin exploración previa. Sin rodeos, como si el camino ya estuviera marcado y lo estaba. No en el suelo, sino en la memoria acumulada de lo observado. Las personas no entendieron de inmediato lo que estaba pasando. La mente humana necesita unos segundos para aceptar que la normalidad se rompió, y esos segundos fueron suficientes. El cuerpo tarda en reaccionar cuando la lógica todavía intenta explicar. Ahí está la diferencia clave. El animal no necesitó comprender nada nuevo, solo ejecutar lo que ya sabía. Después, al recordar, muchos dijeron que fue imposible anticiparlo, que no había señales claras, que nadie podía haberlo previsto, y quizá tenían razón desde su perspectiva, pero desde la otra, las señales estuvieron siempre ahí. La repetición, la confianza, el entorno estable, todo indicaba que el momento se acercaba, solo que nadie lo estaba buscando, porque aceptar esa posibilidad habría significado cambiar hábitos, y cambiar hábitos exige admitir que el riesgo nunca se fue. El ataque no fue un estallido de violencia, fue una conclusión construida con paciencia, con espera, con observación constante. Y cuando finalmente ocurrió, no dejó espacio para el azar ni para la duda. Duró segundos porque ya estaba decidido, y cuando algo se decide con tanto tiempo de anticipación, no necesita durar más. Lo entendieron después del silencio, nunca antes. Cuando todo terminó, lo primero que apareció no fue el ruido ni el caos, sino un vacío extraño, un silencio espeso, pesado, que no tenía nada que ver con la calma. Era el tipo de silencio que surge cuando la mente intenta reconstruir algo que no logró procesar a tiempo. Las preguntas llegaron más tarde. ¿Por qué ahí? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué ahora? Al principio, nadie quería aceptar la respuesta más incómoda. No fue un accidente, ni una coincidencia desafortunada. Fue una consecuencia, una que se venía formando desde mucho antes de que alguien la notara. Revisaron los hechos una y otra vez. Analizaron recorridos, horarios, condiciones. Buscaron una falla concreta, algo puntual que explicara todo, pero no lo encontraron. Porque no hubo un único error. Hubo una suma de certezas mal colocadas. La mayor de todas, al creer que el peligro actúa por impulso. El silencio posterior dejó espacio para entender algo más profundo, que el animal no irrumpió en su mundo. Siempre había estado ahí, observando, aprendiendo, esperando a que el momento se presentara solo, sin necesidad de forzarlo. Y eso fue lo más inquietante. No hubo señales dramáticas antes, no hubo advertencias claras, solo una normalidad prolongada que terminó jugando en contra. Porque cuando todo parece estable durante demasiado tiempo, se confunde estabilidad con seguridad. Después de esa noche, el lugar ya no fue el mismo. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque la percepción se quebró. Cada sonido empezó a significar algo. Cada sombra volvió a ser una incógnita. La confianza no regresó. Y quizá nunca debía haber estado ahí. Lo entendieron tarde, pero lo entendieron. El animal no eligió al azar. Eligió el momento. Eligió cuando la atención era mínima, la confianza máxima y el entorno perfecto. Eligió cuando nadie esperaba nada, y eso lo hizo inevitable. Porque lo que se espera puede evitarse, a lo que se asume, no. Pensar que fue casualidad es una forma de defensa, una manera cómoda de creer que no se puede prever lo imprevisible. Pero esta historia demuestra lo contrario. No todo peligro aparece sin aviso. Algunos simplemente esperan a que dejemos de mirar. El animal no actuó por hambre repentina ni por impulso. Actuó porque el momento era suyo, porque había aprendido el ritmo humano mejor de lo que los humanos habían aprendido el suyo. Y eso deja una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Cuántas veces creemos estar seguros solo porque nada ha pasado aún? La verdadera amenaza no siempre se mueve rápido. A veces se queda quieta, observan, aprenden,
Y cuando todo parece bajo control, ahí es cuando hay que actuar. No fue casualidad, eso está claro.